Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. En esta segunda jornada la vamos a dedicar principalmente a Lutero en España. Vamos a hablar más de nuestro país, de la influencia de las tesis de Lutero en España, que hemos titulado Una compleja recepción. Para empezar esta primera jornada contamos con la participación del profesor Miguel Ángel Jiménez Monteserín. Él es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Lettres por la Universidad de Estrasburgo, doctor en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido archivero municipal de Cuenca y profesor asociado en la Facultad de Educación de Cuenca, académico correspondiente en Cuenca de la Real Academia de Historia y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es además académico numerario de la Real Academia Conquense de Artes y Letras y director de esta corporación. Además, tiene varias publicaciones relacionadas con el tema sobre el que nos va a hablar y ha titulado su intervención Entre Erasmus y Lutero, los hermanos Valdés. Profesor Monteserín, muchísimas gracias por acompañarnos y la palabra es suya. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días y muchas gracias por acudir todos tan solícitos a esta cita. Bien, los hermanos Valdés. Pues es evidente que para los colegas pues, son naturalmente unos personajes conocidos. Me temo, sin embargo, que para los alumnos pues, a lo sumo serán alguna línea en algún tratado de literatura donde básicamente se hable del diálogo de la lengua y de los diálogos de Juan y de los diálogos de Alfonso. De hecho, son unos personajes realmente singulares y excepcionales dentro del panorama intelectual y, sobre todo, espiritual de ese complejo siglo XVI en el cual ellos vivieron. Son personajes cuya trayectoria se inscribe dentro de una coyuntura muy compleja que evidentemente estamos en condiciones de contemplar y de analizar y de ver con la perspectiva del tiempo. Ellos bastante tuvieron con vivir una vida difícil desde el punto de vista, digamos, social, político y, sin duda, de la emergencia de las creencias a las que se debieron y de una manera muy militante y muy apasionada. Voy a situarlos en su contexto, es decir, no son rigurosamente coetáneos, es decir, lo son, pero quiero decir, no coinciden exactamente sus trayectorias vitales con Erasmo, con Lutero o con el emperador, pero son, diríamos, miembros del mismo tiempo, de la misma época, y por supuesto que están estas dos personas nacidas en un lugar relativamente oscuro de la península, pues están penetradas por las líneas fuertes, por las líneas básicas en las que discurre este primer siglo XVI. Erasmo nace en 1467 y muere en 1536, Lutero 1483-1546. Para empezar, hoy día sabemos que los dos hermanos eran, en efecto, gemelos. Hay un documento de esos que de vez en cuando aparecen, donde no se sabe muy bien por qué razón extraña. Su padre le cuenta a un amigo que tiene guardadas las placentas de sus hijos que nacieron de un mismo parto. Y a partir de ahí, pues bueno, todo eso que después cuenta Erasmo y cuentan algunos otros, diciendo cuando veo a Juan veo a Alfonso y cuando veo a Alfonso veo a Juan, pues es evidente que coincide. Y el propio Juan, en algún momento de sus escasísimas manifestaciones, digamos, personales en sus obras, pues establece que es mucho mayor, es un símil que utiliza desde el punto de vista, digamos, ascético, pero es mayor el amor que se tienen dos personas que nacieron juntas que aquellos hermanos que pertenecen, digamos, a generaciones distintas. Bien, con el tiempo se ha ido trazando y delineando la biografía de estos dos personajes tras de arduas investigaciones documentales, archivísticas
Y, por supuesto, se ha ido restableciendo también la tradición, digamos, intelectual de cada uno de ellos, que son perfectamente, o que están perfectamente diferenciadas, a pesar de que cuando se les comienza a recuperar en el siglo XIX, a partir de la Biblioteca de Reformistas Españoles de Usoz, pues resulta difícil esta diferenciación. Después, en la medida, sobre todo, en que Juan es reconocido por los evangélicos españoles como su padre fundador, y Alfonso de algún modo también, pero en definitiva, en la medida en que se ha ido, digamos, recuperando hasta llegar a la edición que hizo Ángel Alcalá hace unos años de las obras completas de los dos, bueno, las de Juan no terminaron, pero en fin, lo más sustancial sí se publicó, pues quiero decir que ha habido una larguísima trayectoria. Larguísima trayectoria que, en primer lugar, nos ha permitido situarlos en su contexto hispano y en su contexto europeo. Es decir, son humanistas y son humanistas de, digamos, ascendencia erasmiana y son humanistas que se reivindican al cabo como defensores de un cristianismo profundo, de un cristianismo íntimo, de un cristianismo muy ligado, básicamente, con la noción de sola fe, ya hablaremos de todo esto un poco después, y que, por supuesto, no son unos meros repetidores, a pesar de algunas circunstancias que sí convierten en tal cosa a Juan, pero, en fin, no son estrictamente meros repetidores de ideas recibidas, sino que en sus vidas y en su pensamiento y en su trayectoria vital se entrecruzan numerosos vectores. Es evidente que no están solos, forman parte de una generación y de una generación nutrida y que ha tenido, claro, una manifestación tan sumamente brillante como la de esa supuesta escuela de seguidores de Erasmo, sobre la que trabajó Batallón hace tantos años, aun cuando, naturalmente, en Erasmo no se agotan todas las corrientes espirituales del tiempo, como se ha establecido también o se ha destacado también. Pero dicho eso, está claro que hay que situarlos dentro de un mundo espiritualmente agitado. Un mundo espiritualmente agitado que tiene que ver, pues, con la voluntad reformadora de la Iglesia y de la religión de los Reyes Católicos, con sus luces y sus sombras, es decir, por decir simplemente manifestar un dato. 1478 es el momento en el que se funda la Inquisición, pero 1478 es a la vez la fecha del Concilio Nacional de Sevilla, de manera que hay una voluntad, diríamos, de transformación del mundo ideológico y del mundo de las creencias con una visión estrictamente política y conformadora de una nueva realidad de Estado. Y digo esto porque Alfonso, en este sentido, es, diríamos, un seguidor de tal cosa. Alfonso no es solo un político, que lo es. Alfonso es, además, también un espiritual, porque en sus controversias, en sus diálogos de controversia, está claro que él se preocupa, digamos, de defender una visión nueva, distinta y de algún modo rompedora con el formalismo y con la exterioridad de la religión. Juan es hijo de otra circunstancia, digamos. Juan, al final, es hijo de Alcalá, y Alcalá es el lugar donde converge la siembra espiritual de Cisneros, y Alcalá es el lugar donde se pretende que por primera vez la teología tenga un fundamento bíblico sólido y serio, y donde se intenta básicamente formar a un clero ilustrado, a un clero con una formación rigurosa y, sobre todo, como digo, con una formación bíblica seria. Y no es solo una cuestión de filología. La Biblia políglota no cabe duda de que es un gran alarde filológico y editorial, pero a la vez tiene una proyección pedagógica impresionante, y lo que se hubiese derivado de esto, de no haber mediado las circunstancias externas que obligaron a hacer un viraje brutal en cuanto a las aperturas intelectuales o a las aperturas espirituales, pues no tenemos ni idea, pero claro, eso entra dentro de los futuribles. En ese mundo desembarca Erasmo y desembarcan los libros de Erasmo y comienzan a traducirse y comienzan a divulgarse y comienzan a ser leídos. ¿Por quiénes? Bueno, no exageremos, tampoco los leían
como hubiesen querido y decían los artesanos. Sencillamente los leía un público lector, religioso por profesión, aunque los religiosos en sí no eran especialmente amigos de de Erasmo, y, evidentemente, sobre todo, una élite espiritual laica. Eso hay que destacarlo, porque tanto Alfonso como Juan son básicamente laicos. Ya les explicaré que Juan fue párroco, pero eso no quiere decir que fuese eclesiástico y que fuese clérigo. Vamos, que sí clérigo, pero no sacerdote. Bien, dicho todo eso, Erasmo desembarca en un mundo hispano, castellano, en el que está surgiendo una aventura espiritual que tiene una raigambre medieval muy anterior, que es la del alumbradismo. El alumbradismo es una especie de comodín, en la medida en que no ha dejado unos textos muy claros y que las fuentes de las que disponemos son básicamente fuentes, diríamos, contrarias, son fuentes penales o son fuentes procesales de la Inquisición, pues está muy claro que se nos escapa, en cierto modo, su contenido. Pero la cuestión está básicamente en que el alumbradismo se gesta en Toledo y Guadalajara, se gesta a la sombra de nobles como el Marqués de Villena o los Mendoza, y el alumbradismo es una corriente espiritual, una corriente mística de carácter teocéntrico que rechaza lo intelectual, que se basa en la introspección y en la búsqueda de la quietud del alma, entregada libremente a la contemplación de Dios, y que tiene como instrumento, digamos, la ruptura con lo formal, la ruptura con la mediatización sacramental, con la mediatización eclesial o eclesiástica mejor, y, por supuesto, con el rechazo de las formalidades, no tanto solo de los sacramentos como de las devociones externas a las que tan aficionado se era en aquel momento. Bien, el alumbradismo tiene una vida muy corta, culmina en la persecución de 1525, en la captura de Pedro Ruiz de Alcaraz, su animador, un administrador, con una formación probablemente muy superior a la que él pone de manifiesto en su proceso por la cuenta que le traía, y que sin duda, a pesar de que se haya empeñado todo el mundo en decir que el alumbradismo es genuinamente español, pues era genuinamente español en la medida en que había recibido influencia italiana y digamos, la reelabora, y probablemente les sonaba Lutero. Otra cosa es que lo vayan a decir, no faltaba más, pero probablemente les sonaba Lutero y de algún modo les inspira. Lo que sucede es que cuando el alumbradismo perseguido, el erasmismo cuestionado y el luteranismo, digamos, vituperado y el luteranismo hostil coinciden sobre Alcalá, de ahí se deriva una especie de imagen que se cifra en esa frase de un clérigo en un proceso, dice, habla de la cors sive factio luteranorum, es decir, Alcalá es una especie de cohorte, una especie de punta de lanza del luteranismo, con esta serie de apoyos en la espiritualidad, en estas corrientes de renovación y, por supuesto, en la irrupción como mínimo de algo que huele a Lutero. Bien, todo es vacilante, todo es, diríamos, inseguro y todo está llamado a la caducidad en este momento. Lo que tenía, digamos, una perspectiva muy brillante, lo que tenía frente a sí unas posibilidades de renovación impresionantes y que parece que salir bien parado de la controversia de la Conferencia de Valladolid de 1527 se va a frustrar precisamente cuando a partir de 1529 se condene el diálogo de doctrina cristiana de Juan de Valdés y, por supuesto, cuando a partir de 1530 comience, digamos, a perseguirse en serio a los erasmistas y a los espirituales complutenses. Bien, ¿quiénes son, desde un punto de vista ya más humano, estos hermanos? Bien, pues son los hijos de un acomodado caballero conquense de raigambre conversa y que hacen sus carreras precisamente en la línea de promoción que en aquel momento era usual
para estas personas. Son conversos, pero no porque se hubieran convertido ellos. Son conversos porque 3 o 4 generaciones antes hubo unos señores a los que no les dieron otra opción sino la de convertirse o ser pasados a cuchillo, 1391. Yo no voy aquí a meterme en estos berenjenales, pero de hecho lo mismo que el concepto alumbrado es un concepto complejo y que, digamos, se utiliza de una manera banal y con una especie de talismán, el concepto converso es exactamente lo mismo. Los conversos no son un grupo homogéneo. Los conversos tienen conciencia y no la tienen de serlo. Los conversos sencillamente son un grupo social hostigado y yo me atrevo a decir que en muchos casos hostigado sencillamente porque tienen una posibilidad de desarrollo social y una posibilidad de promoción que molesta a determinados grupos, tanto de arriba como de abajo. Y sobre todo, digamos que son una especie de elemento que tensa la cuerda social con una perspectiva política por parte de la corona. Esto yo sé que puede resultar, diríamos, chocante y si ustedes quieren, pues después podemos matizarlo. Pero bueno, quiero decir que los Valdés son conversos y que el hecho de serlo y el hecho de haber vivido su juventud en una circunstancia tremendamente ardua de la persecución anticonversa en la Cuenca de principios del siglo XVI, pienso que debió marcar un poco sus trayectorias. A la vez, están ligados a la nobleza, están ligados a la corte como lo estaba su padre, tienen una promoción cortesana variada, son 10 hijos, realmente 10 hijos que llegan a la edad adulta. Las chicas se casan naturalmente con gentes bien, los chicos unos hacen carrera eclesiástica y otros hacen carrera cortesana, y de ellos pues destacan sobre todo Alfonso y Juan. Sí he de decir que la Inquisición le estuvo entre ojos, es decir, que poco a poco y minuciosamente vamos encontrando documentación donde es evidente que estuvieron siempre ante, digamos, la mirada del Santo Oficio. También es cierto que aquella etapa, que todavía fue de una relativa tolerancia y sobre todo una etapa de una discriminación social clara. La presencia de estas personas en la corte, sus vínculos con el emperador, no cabe duda de que les debieron servir de paraguas en el sentido de no ser objeto de una persecución tan abierta. Sobre todo porque estamos en un momento en el que la Inquisición se sigue interesando sobre todo por los conversos, se sigue interesando por las supuestas prácticas de reminiscencia judaica que realizaban los conversos, que a mí cada vez me parecen más dudosas y más instrumento jurídico y instrumento penal, por razones que evidentemente tienen que ver sobre todo con la política, porque la Inquisición es un instrumento político, al menos en este momento. Después lo será de otra manera, pero en su primera etapa lo es de forma bien clara. Y todo esto, repito, pues no cabe duda de que marcó clarísimamente la primera juventud de todos los hermanos. Pero hay una cuestión, estas personas optan claramente por la novedad política. De algún modo son hostiles a Fernando, y esta es una de las razones también que explican el por qué hay un recrudecimiento de la persecución de los conversos en la Cuenca de principios del XVI, es decir, es un ajuste de cuentas a aquellos que se han mostrado hostiles a Fernando, pero en fin, esta gente optan por el archiduque, y hay una cuestión genial, en el momento en que muere Fernando, tan pronto muere Fernando, el hermano mayor, Andrés de Valdés, hace testamento y sale a uña de caballo camino de Flandes a ver qué hay. Y a partir de ahí pues van a desarrollar una carrera, pues bueno, que convierte a Alfonso en alguien tan brillante como el secretario de cartas latinas del emperador, y a Juan, bueno, pues terminará convirtiéndole en un funcionario de relativo relieve en el Nápoles de fines de los años 30 del siglo XVI y, por supuesto, en cortesano pontificio, etcétera, etcétera. Bien, dicho todo eso, ¿qué sabemos de las vidas de estas personas? ¿Dónde aprendió o dónde estudiaron? Probablemente estudiaron en la escuela de gramática que había en Cuenca. ¿Y cuál es la trayectoria de estas personas? Pues la que en aquel momento, digamos,
era accesible a esta gente de buena familia y con afán de medro, ponerse a la sombra de algún poderoso. En la Cuenca del siglo XV hay, digamos, dos familias, son los Carrillo y los Hurtado de Mendoza, más o menos, digamos, enfrentadas o bastante enfrentadas, y entre ellas emerge una nobleza nueva de origen converso, la familia de los Cabrera, es decir, los marqueses de Moya, aliados directos de la reina en su lucha con la Beltraneja, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, es de la mano de los marqueses de Moya como van a progresar, que a su vez están entroncados con los Pacheco, con los marqueses de Villena, es decir, y es ahí donde se inicia la carrera de los distintos hermanos, que no voy a detenerme, por supuesto, en este asunto. Lo que sí está claro es que probablemente Juan pasó por Valladolid a la sombra del presidente de la Chancillería, que a su vez era obispo de Cuenca, pero donde en primer lugar la encontramos, porque los testimonios documentales así nos lo dicen, es en Escalona, en la corte del Marqués de Villena, en una pequeña corte que tenía el viejo Marqués de Villena, aficionadísimo a Erasmo, como dice Alfonso en una carta, diríamos, alabando a su hermano. Y, por otro lado, lo encontramos, por tanto, en un medio de profunda efervescencia espiritual. Hasta la fecha se había dudado de si realmente Valdés estuvo allí, de si Valdés era o no joven, porque el problema en muchos casos es que si los documentos presentan dificultades de lectura, pues se abandonan y no se entienden muy bien. Y bueno, el hecho de que alguien rechazase que a las prédicas que realizaba este Pedro Ruiz de Alcaraz, asistiesen mujeres e muchachos, se decía que Valdés era un muchacho. Bueno, Valdés no era ningún muchacho, porque Valdés había nacido en 1493 y en 1525 ya era un señor. Pequeñito y enteco, pero un señor. También San Ignacio de Loyola en 1526, cuando llega a Alcalá, era otro señor, y también dicen que era un muchacho. Pero bueno, en este caso, de todos modos, es que ha habido una mala lectura. Cuando es decir, cuando esa persona se queja de que acudieran a las prédicas de tal, bueno, de lo que está criticando es precisamente al hijo de Pedro Ruiz de Alcaraz, que intervenía, siendo un chaval, intervenía en los diálogos espirituales de las predicaciones de su padre, y eso es lo que molesta, no otra cosa. Valdés podía tener un aspecto relativamente aniñado, pero tenía más de 30 años, por razones administrativas que les ahorro. Pero realmente para determinados actos jurídicos documentados que él tuvo que realizar no podía tener menos de 25 años en el momento en que los hace, de manera que, bueno, las cuentas salen. Y yo además hice unos cálculos sobre la fertilidad de la madre y no sé qué, que me han sido reprochados por alguien, pero bueno, da igual. Bien, todo eso añadido además a que también acaba de aparecer un pequeñito papel metido en un proceso de inquisición que no tiene nada que ver con él, es un papel de esos que la gente rompe y que utiliza luego para tomar una nota. Bien, pues ahí hay nada menos que una carta del licenciado Mariana, que es, bueno, por otro lado, para que lo sepan, el padre del padre Mariana. Pues el licenciado Mariana es inquisidor de Toledo y le escribe una carta, porque había sido antes de Cuenca, a un amiguete, y le dice, a ver, mírame si por ahí encuentras un antecedente referido a Juan de Valdés. Vamos, referido a un Valdés. Dice exactamente que busque con toda diligencia, en especial de un hijo de Valdés que ha vivido en Escalona con el Marqués de Villena y ahora es venido aquí es Toledo, después que prendieron en Escalona a un heresiarca de estos diablos alumbrados que ahora nuevamente han parecido con su diabólica invención. Es decir, Valdés estuvo claramente allí y, de hecho, a partir de ese momento empieza a ser mirado con una perspectiva, digamos, de peligroso miembro de una cofradía que se revela como herética y que da lugar, claro, al edicto de fe de 1500, vamos, al edicto de fe, sí, a la promulgación del edicto de condena de los alumbrados de 1527. Bien,
Ya les decía, el alumbradismo es una corriente espiritual, es una corriente genuinamente española, pero que evidentemente se nutre de la espiritualidad franciscana, de la espiritualidad jerónima, se nutre probablemente de reminiscencias de Erasmo, de Lutero, y que rechazan cualquier género de buenas obras como meritorias, que insisten básicamente en la oración estrictamente mental y, sobre todo, que se dejan guiar, si quieren hacer transparentes, si quieren hacer absolutamente permeables a la acción de la gracia, y a partir de ese momento, estos primeros alumbrados se consideran, diríamos, salvos, en el sentido de que la oración, según dice ese dicto de los alumbrados, que es una cosa muy complicada porque son proposiciones sacadas de contexto, pero bueno, la oración en el alma es Dios y el amor de Dios en el alma es Dios. Y si yo vivo esa oración como un sacramento de unión con Dios, donde no media la institución para nada, y si yo me dejo penetrar por ese amor, me siento tan sumamente liberado. Y entonces ahí es donde vienen los problemas y donde vienen las críticas y donde vienen las caricaturas. A partir de ahí soy impecable. Bien, evidentemente eso es una visión, repito, muy caricaturesca. No creo que los alumbrados considerasen eso realmente como para sentirse liberados de cualquier género de prescripción y de cumplimiento de las normas morales, en definitiva en materia sexual, sobre todo porque eso es lo que rápidamente surge en la mente de los inquisidores, ni muchísimo menos. Bien, dicho todo eso, Alfonso está en la corte y Juan se incorpora a ella. Y una vez que se incorpora a la corte, pues por razones seguramente de apoyo de su hermano, etcétera, etcétera, Juan se va a Alcalá. No hay testimonio de que obtuviese ningún grado allí. Sencillamente estudia griego, probablemente estudió hebreo. De hecho, él traduce del griego partes del Nuevo Testamento y las comenta. Hay una traducción suya de los Salmos, que evidentemente supondría que estudió hebreo, y de cualquier forma él, bueno, pues se mueve dentro de un ambiente espiritual muy intenso. Y repito, no hay que olvidar que Íñigo de Loyola aterriza en 1526 en el mismo sitio. Es decir, Íñigo de Loyola también no le examina la Inquisición, le examina al vicario, pero también se le acusa de alumbrado y también se le acusa de ¿quién es usted? Que va vestido de clérigo, que adoctrina en una ermita y que pretende, digamos, enmendarle la plana a quienes están, digamos, habituados a ser los responsables de la pastoral. Bien, el diálogo de doctrina cristiana nace en este contexto. El diálogo de doctrina cristiana es, digamos, el único texto real y genuinamente luterano que se publica en España y en castellano. Es reconocido, como decía, por los evangélicos españoles como su texto inaugural y sucede que fue objeto de una persecución tal que solo se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Lisboa, procedente de un convento de Coimbra. Lo encontró Batallón, Marcel Batallón, en los años 20, y sobre él realizó una edición facsímil. Una edición facsímil porque decía que no tenía sentido hacer una transcripción. Bueno, ahora mismo han aparecido distintas transcripciones y últimamente, y yo no voy a entrar en el debate porque no es el objeto ni el momento, ha aparecido una voluminosísima edición en la Biblioteca de Autores Cristianos donde Francisco Calero Calero y Marco Antonio Coronel Ramos reivindican de una forma, a mi juicio, incomprensible, la autoría para Luis Vives. Pero olvidémonos. Porque no es una cuestión de análisis textual. Luis Vives estaba en Brujas, escribía en latín, y este es un libro escrito en castellano, y además perfectamente documentado. Es decir, se sabe muy bien, a partir de la documentación, y yo lo lamento, pero los documentos son fehacientes en principio, que Valdés es el autor. Y sobre todo,
lo que sí está claro también es que Valdés está, como os decía, en la perspectiva inquisitorial, de forma que ya no es solo lo que en su día dijo Llorente, ya no es solo las citas que hay en el proceso de María de Cazalla o en el proceso de Ruiz de Alcaraz al proceso que parece que se le estaba incoando, pero lo cierto es que este libro, que sale de las prensas de Miguel de Eguía en enero de 1529, aunque Batallón buscó por todas partes la manera de verificar cuándo había sido objeto de condena y no lo encontró, puesto que únicamente aparece en el primer índice de libros prohibidos de 1551, pues bien, este libro fue condenado en agosto. Y el documento, por casualidad, está en el archivo de la Inquisición de Cuenca. Es decir, que dentro de las cartas que enviaba la Suprema, pues, y parece ser que es el primer testimonio de la condena explícita de un libro concreto. Bien, yo digo que por casualidad, es decir, que si lo mandaron allí sería por algo y sobre todo porque en aquella maquinaria, digamos, sancionadora, pues estaba claro que el apellido Valdés era significativo y que convenía estar sobre aviso. Y repito que hay numerosos testimonios sobre el asunto. Ahora bien, el libro es objeto de censura. En un principio es un libro relativamente bien visto, hasta el punto de que el tío del arzobispo Carranza, Sancho Carranza de Miranda, inquisidor de Logroño, dice: caray, este libro nos vendría muy bien para adoctrinar a nuestros fieles de las montañas, porque Valdés es un diálogo que mantienen el arzobispo de Granada, un clérigo que se llama Antronio, es un clérigo bastante zafio, y él mismo, bajo otro nombre, es decir, y dialogan acerca de distintas cosas. Repito que lo ven y les huele mal, pero no saben muy bien cómo meterle mano. Lo que sí está claro es que al final se condena el libro. Y al final se condena el libro porque resulta que el libro es Lutero puro. Es decir, cuando Batallón hace un jugosísimo comentario e introducción en su edición, dice: la primera parte está clara, es Erasmo, es el diálogo acerca del credo. Bueno, pues muy bien, pero luego cambia, y cuando se comenta el Padre Nuestro, cuando se habla de las virtudes, cuando se habla de los mandamientos, el texto cambia radicalmente, naturalmente. Naturalmente, porque claro, ¿cómo no iba a llegar Lutero a España en los bolsillos de los cortesanos que fueron con el emperador a la Dieta de Worms? ¿Cómo no iba a traer Alfonso panfletos? Es evidente que Lutero escribía en alemán y se dirigía en alemán a sus seguidores. Pero inmediatamente lo que se consideraban obras más significativas eran vertidas al latín, si es que no las había escrito tal. Entonces, ¿qué se vierte ahí? Y ya digo, no es un hallazgo que he hecho yo, lo hizo un profesor toledano, bueno, un librero, profesor, que yo no sé si sigue viviendo, creo que sí. Tú lo sabrás. Gili, no lo sabes. Bueno, pues este hombre, que era librero en Ginebra, compró la edición de Wittenberg de las obras de Lutero y por casualidad, según decía él, pues empezó a ver los primeros textos que había en el primer tomo y dijo: caray, esto me suena, bueno, me suena. Pues nada, son los 10 mandamientos predicados al pueblo de Wittenberg, cuya primera edición es de 1518, la explicación del Padre Nuestro, publicada en alemán en el 19 y traducida al latín en el 20, y la obra sobre los votos monásticos, el juicio sobre los votos monásticos, publicado en 1521. Hay más cosas, pero en realidad esto es la base y es una traducción literal. Por otra parte, naturalmente, no es una transcripción, no es una traducción, digamos, servil. Hay mucha espiritualidad. No sé si a Valdés se le puede llamar, como dijo Antonio Márquez, el teólogo de los alumbrados, porque la cosa sería posterior y no creo que fuese así. Pero hay mucha espiritualidad, hay mucha vida interior y mucha mística. Y hay, por ejemplo, una imagen, es decir, les podría leer más textos, pero bueno, el reloj es inexorable. Pero hay una imagen que realmente, de algún modo, manifiesta y pone de manifiesto
de una forma muy significativa y muy gráfica la idea de la sola fides. Valdés habla de que la fe es la prueba que podría pasar un hombre de cera que se viese obligado a atravesar por un fuego. Él sabe que se va a derretir, pero sin embargo la fe le conduce a atravesarlo y arriesgándolo todo, la confianza, la fiducia es la que le conduce. Bien, dicho todo eso, el libro, repito, se condena. Valdés está enfermo, no sé si por estrés, a principios de 1530. Yo había pensado que Valdés inmediatamente abandonaba España tras la corte que iba camino de la coronación imperial de Carlos V, pero tanto por la enfermedad como porque realmente posiblemente la persecución no era tan aguda y él tenía, ya digo, suficiente paraguas, pues lo cierto es que él se mantiene todavía en España y no me atrevería a asegurarlo, porque el documento puede ser erróneo, pero hay un poder notarial en virtud del cual su hermano mayor le faculta para cobrar un dinero en Salamanca que le debía una familia Ovalle, curiosamente de reminiscencias teresianas también, a un yerno suyo que era menor de edad. Bueno, quiero decir que el hecho de que en 1530 Juan esté en Salamanca, pues no deja de ser algo significativo. A partir de ahí, Juan se va a Italia y Juan intenta hacer carrera en la corte pontificia. Es un momento, claro, de exaltación. Clemente VII, después del saco de Roma y después de todo lo que Alfonso ha dicho en favor del emperador y en contra del Papa, pues están viviendo el Papa y el emperador un momento dulce y, lógicamente, todos intentan, los miembros de esta familia intentan prosperar a partir de esto. El más beneficiado es el hermano canónigo de Cartagena, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero en fin, a ustedes les da igual. Diego, que era canónigo de Cartagena, bueno, pues recibe mucha renta eclesiástica. Claro, cuando uno empieza a pensar en estas cosas, dice, bueno, aquí hay un problema de contradicción, es decir, alguien que reivindica la pureza y la limpieza de la vida espiritual, resulta que no tiene inconveniente en pedirle al Papa beneficios para la familia. Bueno, sí, dicho eso, Diego muere en 1533 y eso supone que Juan, el purísimo Juan, que evidentemente anda por la corte de Roma a ver qué le cae, pues se encuentra con que recibe una buena parte de los beneficios de Diego en Cartagena y, sobre todo, algo muy significativo que ha hecho pensar, bueno, Juan fue cura. Pues bueno, sí, Juan fue cura de San Clemente, pero fue cura de San Clemente de Cuenca, un curato que no era ninguna tontería. Probablemente sí recibió las órdenes menores, lo cual era algo que recibía casi todo el mundo con la confirmación en aquel momento. Y, de hecho, lo que hace es cobrar como pensión, le transfiere el beneficio a un sobrino. Bueno, quiero decir que obtiene una renta eclesiástica muy saneada en un momento en el que él, bueno, pues reivindicaba, pues, repito, una manera de espiritualidad y una manera de relación religiosa de algún modo diferente y menos diríamos, contaminada. Bien, muere Clemente VII, muere Gatinara, el valedor de Alfonso. Hay un retrato precioso en la Galería Nacional de Londres que hemos identificado, bueno, o que se ha identificado como de Alfonso, porque lleva en la mano una medalla con la imagen de Gatinara, es decir, fidelidad a su valedor. Bien, pues muere Gatinara, muere Clemente VII y las cosas empiezan a cambiar. Los erasmistas empiezan a pasar de moda. Paulo III no se manifiesta en absoluto partidario de ningún género de reforma de la Iglesia y tampoco la política en aquel momento es favorable al mantenimiento de actitudes más o menos conciliadoras. De hecho, se inicia, digamos, una andadura espiritual que va a llevar, en principio hubiera podido llevar a Alfonso de no haber muerto y que llevará a Juan a un retiro dorado en Nápoles.
una vez que tiene, diríamos, una cobertura económica suficiente, él obtiene, por un lado, algún tipo de trabajo burocrático en Nápoles, luego va a recibir incluso a aquellos que estaban preparados para Alfonso, y Alfonso, en ese camino de la corte imperial a Viena, muere precisamente en octubre de 1532 de peste. Previamente, y con esto voy a intentar zanjar la cosa, previamente Alfonso ha estado en la Dieta de Augsburgo, ahí donde se redacta la Confesión Augustana. Y ahí se revela como afín a las posturas y posiciones de Melanchthon. Ahí él dice claramente, tiene algunas expresiones, es decir, hay una correspondencia que él remite, que ha sido estudiada por Giuseppe Bagnatori, donde dice: yo realmente me siento identificado con esta gente. Yo realmente querría poder seguir esta línea que se está defendiendo aquí por parte de los moderados. Y además lo dice de una manera muy abrupta, es decir, Alfonso no deja de ser un político, porque si no nos avenimos con ellos, vamos a tener un problema mucho más grande con los anabaptistas. Vamos a tener un problema mucho más grande con aquellos que se adhieren al radicalismo reformado. De manera que convendría sacar adelante este proyecto de reforma y convendría sacar adelante un terreno de entendimiento en el que pudiésemos, digamos, construir esa iglesia en la que soñamos. Paulo III, y probablemente Lutero tampoco estaban por la labor, la cuestión es que aquello fracasa y Alfonso se amarga. Juan también, y lo que hace es, repito, de algún modo recuperar aquello que él había vivido cuando joven. Se instala en Nápoles, en Chiaia, se rodea de una serie de inquietos hombres espirituales, una mujer, Julia Gonzaga, tampoco era cualquier cosa, y ahí también interviene un poco lo contradictorio, es decir, no solo es un líder espiritual, no solo escribe una cantidad importante de textos que solo llegan a la imprenta en el siglo XIX, no solo genera, digamos, esa espiritualidad o esa doctrina que se conoce como la del beneficio de Cristo, sino que además es un agente político importantísimo dentro del enjambre, dentro de las complejísimas relaciones políticas de la península. Él es, de algún modo, un espía del emperador, tiene una correspondencia intensísima de la cual solo se ha conservado la que mantiene con el cardenal Accolti. Incluso hace negocios prestando dinero porque finalmente es un hombre rico. Y, bueno, ahí termina, dentro de un ambiente que ha sido denominado como de nicodemismo. Bueno, recuerdo que en el capítulo 3, versículos 1-10 de San Juan, aparece la figura de Nicodemo yendo a charlar por la noche con Jesús para que le explique, siendo él fariseo y no queriendo ponerse de manifiesto frente a la sociedad judaica del momento. Bien, pues Ginsburg hace tiempo calificó de nicodemitas a todos estos individuos de transición, es decir, aquellos que están quedando orillados por la fuerza de las cosas, que están quedando anticuados en sus planteamientos más o menos expectantes y más o menos pacíficos desde la óptica del erasmismo y desde la óptica del reformismo moderado, antes del momento de las grandes decisiones. Y las grandes decisiones empiezan en el 40 y, por supuesto, serán decisivas o serán ya determinantes a partir de 1545 con la apertura del Concilio de Trento y, sin duda, a partir de 1563 o de 1559, mejor, ya con el viraje político que se opera. Entonces, estas personas van a morir justo en el momento en el cual todavía es posible vivir íntimamente, aisladamente, sosegadamente y sin poner de manifiesto demasiado la creencia, porque no hay una obligatoriedad y porque la formalidad exterior no es requerida de una manera explícita. Estas gentes que han vivido la angustia de los procesos, la angustia de la manifestación formal y, digamos, necesaria de la condición de creyente, reivindican
una espiritualidad y una religiosidad interior. Y esto es algo que satisface mucho a estas personas que en torno de Juan, y que posiblemente a ellas también se hubiese incorporado Alfonso de haber vivido, se reúnen en Nápoles. Es el círculo de Nápoles, es el círculo donde se genera esta espiritualidad del beneficio de Cristo, y es el círculo del cual algunos van a partir para el cadalso, perseguidos por la Inquisición romana, y otros van a marchar al exilio ginebrino para tener allí realmente las posibilidades que pensaban tener, digamos, de manifestarse como religiosos creyentes radicales. Dicho todo eso, como dijo Menéndez y Pelayo, hasta para morir tuvo suerte Juan de Valdés. Él muere en el verano de 1541, poco antes de que se instale la Inquisición en Roma y que hubiese tenido vigencia sobre Nápoles, y en consecuencia nunca personalmente él fue perseguido. Sí es cierto que, como les decía, su obra impresa prácticamente o casi no ha sobrevivido. De hecho, vamos a decir, el diálogo, solo que se sepa, se conserva en un solo ejemplar, y el resto de su obra ha corrido manuscrita, ha sido retraducida al castellano desde el italiano, porque sus seguidores, naturalmente, inmediatamente, si es que él no escribió en italiano, lo tradujeron, y de hecho, pues está claro que hasta el siglo XIX no es una figura que pese y que sea reconocible dentro del ámbito de la creencia reformada. Bien, se han quedado muchas cosas naturalmente en el tintero, pero espero que les haya, digamos, interesado esta exposición sobre estas dos figuras y que, bueno, pues esto pueda suscitar algún tipo de debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Monteserín, y muchas gracias por acercarnos la figura, en este caso, ¿no?, de dos personajes, hermanos, gemelos, que bueno, pues forman parte de esa historia de España, de Europa, de esa historia ligada a Erasmo, al humanismo en España, y que, como ha avanzado, pues posiblemente no suficientemente conocidas, ¿no?, en nuestro país. Dos vidas que además llevaron vías paralelas al mismo tiempo que distantes. Una de ellas muy ligada al emperador, muy ligada a la diplomacia, a la corte, y la otra pues más cercana al pueblo, más estudiosa del propio idioma, del lenguaje, de acercarse al pueblo. La duda que me surge a mí, por un lado, ambos tuvieron, he creído entender, tuvieron correspondencia con Erasmo. No hubo relación directa con él en ningún momento. Es que no había ave. Es decir, no, vamos a ver. Alfonso estuvo en el... Estuvo en Alemania, pero no estuvo en Holanda. Es decir, vale. no. Es decir, la inmensa correspondencia de Erasmo, pues hay muchas cartas, bueno, bastantes cartas con Alfonso. Con Juan, básicamente, son, diríamos, guiños amistosos, pero no, personalmente no creo que se conociesen. ¿Y hubo algún tipo de correspondencia, ligándolo un poco con las intervenciones de ayer con Melanchthon? No, correspondencia, bueno, que se conozca no, puede, a lo mejor sí, pero quiero decir que básicamente en esa dieta de Augsburgo sí que Alfonso dice, bueno, tengo por ahí el texto, esta persona me gusta, es decir, me entiendo muy bien con él, qué lástima que no podamos ir más lejos. Es decir, hablarían en latín, supongo. Y sí, ciertamente que con Melanchthon sí que hubo simpatía por parte de Alfonso, claro. Contacto. Bueno, pues es turno de preguntas, de dudas por parte de la audiencia. Tocamos ahora un tema que nos toca más de cerca, en el que, bueno, pues digamos que desde nuestro contexto de España, pues posiblemente nos plantee algún tipo de cuestión. Tenemos por aquí la primera pregunta. Sí, mi compañero te pasa el micro. ¿Te presentas de cara? Sí, soy Javi, de la Universidad de Jaén. Y yo no conocía la figura teológica de los hermanos Valdés, conocía a Alfonso de Valdés por su trayectoria diplomática, pero no conocía esta faceta teológica. Y mi duda es, al ser una persona tan cercana al emperador, a Carlos V, con el rechazo que Carlos V siempre tuvo por todo lo que fuera luterano,
cómo, o sea, el emperador supo de todas estas ideas reformadoras de Alfonso de Valdés, siendo una persona tan cercana a él. Alfonso de Valdés es un escritor al servicio del emperador. Es decir, el diálogo de las cosas ocurridas en Roma es una justificación teológica de las barbaridades cometidas por los imperiales. Y dice, precisamente por sus pecados es por los que en este momento se ha producido la ruptura y se ha producido la rebelión. Es decir, yo es que de todos modos, a pesar de que evidentemente el emperador con el paso del tiempo se hizo mucho más hostil a Lutero, yo creo que al principio no lo veía tan mal. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, repito, es que Lutero le vería muy bien al emperador para ponerle los puntos al Papa. Pero insisto, Alfonso es un cortesano que escribe al dictado de la Cancillería. Él escribe lo que tiene que escribir para justificar frente a Europa y sobre todo frente a Francia la barbaridad que ha cometido el condestable de Borbón al asaltar Roma en 1527. ¿Más dudas? ¿Alguna otra cuestión por aquí? Sí, profesor Juan. Don Una Juan. pregunta. ¿Qué relación puede tener el alumbradismo con los cátaros? Pues no creo que tuviera demasiada, vamos a ver. Siempre hay unas líneas maestras dentro de lo que es la teología católica o la teología cristiana en cuanto a la idea de bien y de mal y todas esas cosas. Pero estas personas no eran especialmente puritanos, estas personas eran espirituales en el sentido franciscano. Es decir, sin entender lo que es la espiritualidad franciscana del siglo XIV, no se entiende el alumbradismo. Ahora bien, no tenemos textos, claro, porque aquello se transmitía a partir de escuelas de espiritualidad que se fomentaban en los conventos. Es decir, que el catarismo además es una cosa bastante militante y estas personas no lo eran en absoluto. O no lo eran de la forma que la herejía cátara ha podido ser militante. Yo sostengo y sospecho, pero eso es una idea que no sé si algún día se podría verificar, que el hecho de que haya una protección de ciertos nobles a ciertas formas de espiritualidad, diríamos íntima, de algún modo constituyen una oposición a esa voluntad férrea de los reyes católicos de unificar doctrinal y ortodoxamente el cristianismo. Pero desde luego no, es decir, la unión con esa corriente no creo que se dé. Ya digo, viene mucho más del hecho de esa espiritualidad franciscana, de esa espiritualidad del recogimiento, de esa espiritualidad del no pensar en nada, que en muchos casos uno podría pensar que tienen que ver quizá con corrientes que vienen de mucho más lejos, de Oriente, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la meditación profunda, es decir, la idea de no pensar en nada, suspender los sentidos, es decir, sentir la iluminación. Lo que sucede es que, bueno, lo de alumbrados en el fondo también es una caricatura. Los teólogos, diríamos, censores, dijeron que estaban alumbrados por las tinieblas de Satanás. Es una paradoja preciosa. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque intentaban una purificación interior que escapaba al control, digamos, sacramental. Cuando en la iglesia alzaban la forma, cerraban los ojos, no porque la rechazaran. En la iglesia se apartaban, pero no porque rechazasen necesariamente las ceremonias, sino primero porque las ceremonias les parecían vacías, pero además porque lo que buscaban era el recogimiento, es decir, esa iluminación interior. Otra cuestión es que luego de ahí se deriva el dejamiento, que es, diríamos, algo que supuestamente deja la iniciativa de la gracia demasiado y suspende la libertad. Bueno, es muy complicado, pero repito, estamos dentro de una corriente genuina espiritual española, de la cual sabemos lo que nos dicen los procesos, que siempre son sospechosos, y finalmente lo que nos dice el edicto de 1527, que son proposiciones aisladas. Es decir, estamos celebrando el centenario de las proposiciones de 1518. Bueno, las condenas de León X a las proposiciones de Lutero, pues en el fondo no son sino fragmentos aislados, descontextualizados, que en el fondo no responden, sino de manera muy formal, al pensamiento de Lutero. Pues en este caso con los alumbrados es que se nos escapan.
Pero cuidado, la corriente llega a los místicos y Santa Teresa fue examinada precisamente por sospechosa y desde luego a San Ignacio lo acusaron de tal. ¿Alguna cuestión más? Sí, aquí adelante, el profesor Patrocinio. Yo quería hacer una pregunta relacionada con la autoría de Lazarillo. Rosa Navarro Durán defiende la tesis de la autoría de Alfonso y de hecho ha publicado una edición con este nombre, ¿no? Francisco Rico la rechaza. No sé si usted tiene una opinión al respecto. Pues yo te respondería con una frase del Catecismo del Padre Astete. Mostrad cómo. A mí me hace muchísima gracia todo esto. Es decir, ¿pero por qué no dejamos en paz a los autores, o a los textos, mejor dicho? Los textos dicen lo que... Es decir, si es que es sabido, y tú que eres de literatura, el texto tiene vida propia. ¿Qué importa quién lo escribió? Y sobre todo, si es que eso es una cosa que ya se ha dicho hace mucho tiempo. Pero estamos ante un mundo de tópicos, ante un mundo de referentes, ante un mundo de actitudes que se plasman en distintas manifestaciones literarias. Y eso no significa que el autor sea el mismo. Es decir, evidentemente, el Lazarillo es un panfleto brutal que ridiculiza la religiosidad y todas esas cosas. Y Alfonso también es cierto que en particular en el diálogo de las cosas ocurridas en Roma, sí es cierto que es bastante abrupto, digamos, en sus críticas, y el Arcediano del Viso, claro que el Arcediano del Viso podía ser su hermano Diego, pero ¿para qué vamos a meternos en dibujos? Es decir, que la corrupción del clero, pues es evidente que estaba ahí. Pero yo lo siento, vamos, estoy absolutamente en contra de ese tipo de atribuciones, lo mismo que la otra de los locos estos valencianos que se empeñan en que Luis Vives fuera el autor de todo, vamos, porque le atribuyen también los diálogos de Alfonso, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Cuando Alfonso realmente es un ideólogo de la Cancillería, qué locura. Y el pobre Luis Vives estaba allá arriba en sus brujas especulando con otras cuestiones, y el pobre exiliado y sin un reconocimiento directo de la corte, vamos. Bien, pues yo lo siento, discrepo. Soy un admirador profundísimo del Lazarillo, me sé párrafos de memoria, pero no encuentro yo necesario atribuírselo a Alfonso, vamos. Me temo que no vamos a tener un titular para este curso de verano. Yo lo siento. ¿Alguna cuestión más? Yo, si me permites, hay una duda que sí que me surge con respecto a ese exilio de Juan Valdés. ¿Ah, sí? Exilio, entre comillas, de Juan Valdés a Italia, cuando se tiene que... Ah, exilio, sí. Cuando se tiene que ir sí. Huyendo, ¿no? Sí. Él llega a posicionarse allí con respecto a, bueno, pues a su trabajo, consigue... Vamos a ver, él consigue, porque, ya repito, está en un momento dulce Clemente VII y el emperador y su hermano, etcétera, y antes de marchar después de Bolonia están todos contentísimos. Pues bueno, sí, le hacen gentilhombre del Papa, no sé qué retribución tendría eso, pero bueno, de cualquier forma él se mueve por allí. Además, bueno, esto simplemente lo señalo. Él está en relación con una gente que son los Díaz. Y diréis, ¿y quiénes son los Díaz? Pues si os cuento que Alfonso Díaz mandó matar a Juan Díaz por ser luterano, es decir, es el gran mártir de los protestantes españoles, amén de otros, es este ejemplo de fratricidio, diríamos, fanático. Bueno, pues eran parientes. Y Alfonso Díaz era un clérigo, un jurista que se mueve en la corte pontificia negociando el absoluto mercadeo de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces él se mueve dentro de ese ámbito intentando ver qué le cae. Entonces lo que sucede es que tampoco se sabe muy bien qué es lo que hace allí, salvo ser un cortesano. Y de hecho sí, en el momento en que muere el hermano, pues empiezan a lloverle rentas beneficiales, pero a la vez él probablemente, no tenemos ni idea, pero él se mueve en ese mundo de los cortesanos, incluso de los cardenales, etcétera, que todavía pueden tener una actitud más o menos pro-reformadora, y cuando se da cuenta de que el Papa Farnesio no está por la labor, dice, hasta luego, y se lo dice al emperador. Se encuentra con el emperador en 1535, cuando vuelve de Túnez, y le dice, esto no va. Y lo dice, yo le digo al emperador lo que pienso.
Es decir, el Papa es absolutamente reacio y refractario a la reforma y así no podemos. El emperador ya no estaba, es decir, no estaba por esa labor y aunque quedaban 10 años para convocar el concilio, y él, donde se exilia realmente, a un exilio muy dorado y muy cómodo, es a Nápoles. A Nápoles, donde fallece. Y donde tiene pues, una comunidad perfecta de intelectuales, de espirituales agudos y sinceros, auténticos y atormentados, es decir, el mundo del manierismo, en el fondo, pues, y una señora con la que tienen una comunicación espiritual intensa, nos comunicamos las cosas que eso le dicen al confesor, es a su vez su administrador, o sea que... Son personajes realmente tremendos. Muy bien. Pues el reloj nos da la hora y creo que podemos dar por concluida esta primera intervención de esta mañana con un fuerte aplauso al profesor Montesino. Muchísimas gracias.